Bueno, vamos a orar entonces. Yo voy a orar. Que el Señor pueda resplandecer el rostro sobre nosotros, nos dé discernimiento y entendimiento para su palabra. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque tú desde allí, junto a nuestro Señor Jesucristo, que gobiernas todo el universo, Señor, el universo que han creado, que es perfecto, sin pecado, Señor. Es en todo nosotros, Señor, que es un mundo que pecó contra ti, pero que tú y nuestro Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, han hecho lo posible, Señor, y hacen hasta lo imposible para nuestra salvación, para tocar la puerta de nuestro corazón, para limpiarnos. Y es el gran anhelo de ustedes que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y poder vernos cara a cara, Señor, algún día. Gracias, Señor mío, por tu trabajo arduo en el santuario. Y te pido, Señor Jesús, por cada uno de los hermanos que están aquí, por sus familias, para que este día, Jesús, sea para tu honra y tu gloria. Que sea diferente, Señor, que recarguemos baterías, que podamos, Señor, meditar en tu palabra. Podamos, Señor, también compartir como hermanos las alabanzas y estudiar juntos, Señor, tanto que tenemos que aprender y escudriñar de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias por esta oportunidad, Señor. Vienen tiempos difíciles, Señor mío, y solo tú tienes el poder en nosotros, Señor, para soportar lo que viene, para que nuestra fe no desfallezca y para estar pegados junto a ti, Señor, de tu mano, cogidos siempre. Gracias, Jesucristo bendito. Gracias, Padre Celestial. Todo esto en tus méritos, Jesucristo, te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Encontrando el tesoro y los resultados de eso. Entonces, este capítulo está basado en Mateo 13:44. Vamos a seguir leyendo. El hermano Esteban nos puede colaborar con el siguiente texto, por favor. Recordemos que podemos participar. Aportes que tengamos, por favor, entre todos serán bienvenidos y esa es la idea, aprender entre todos y estudiar. La verdadera educación superior se obtiene estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia se deja de lado en beneficio de libros que no conducen a Dios y al reino de los cielos, la educación adquirida es una perversión de ese nombre. Hay en la naturaleza verdades maravillosas. La tierra, el mar y el cielo están llenos de verdad. Son nuestros maestros. La naturaleza hace oír su voz en lecciones de sabiduría celestial y verdad eterna. Pero el hombre caído no entenderá. El pecado ha nublado su visión y por sí mismo no puede interpretar la naturaleza sin colocarla por encima de Dios. Las lecciones correctas no pueden impresionar la mente de aquellos que rechazan la palabra de Dios. La enseñanza de la naturaleza se halla tan pervertida por ellos que aparta la mente del Creador. Me acordé de un profesor que tuve en la universidad. En ese ambiente de universitario, de ciencia, de científicos, hoy en día es un ambiente hostil a la palabra de Dios, a las cosas espirituales. Por lo general, ese mundo es muy frío, muy oscuro, sí, em, y también muy monótono, porque todo es números, ecuaciones, eh, lo que no se comprueba no existe, cosas como esas. Entonces,
en medio de esa frialdad, en primer semestre yo tenía como charlas con profesores o los profesores iban a visitarnos como para que uno en primer semestre pudiera ver un amplio espectro de todo lo que le esperaba a uno en la carrera. Y ahí en una de esas charlas llega un profesor eh, físico, matemático, creyente, para mi sorpresa. Y se notaba la alegría de él mientras otros llegaban todos parcos, serios. Él llegó muy alegre, muy diferente, con un semblante totalmente distinto. Y al ver nuestras caras de escepticismo y muchos de los compañeros que yo tenía eran ateos, entonces les reto que encuentren el número pi en las Sagradas Escrituras. En ese reto varios trataron de buscarlo, pero no lo encontraron y después él dio la respuesta. Eh, Al final, pues entendí que aún en esos lugares donde se estudia la naturaleza, eh, estudiarla con Jesús es algo muy diferente y se nota la diferencia en pensamiento, en la forma de enfrentar esas situaciones de la ciencia, la naturaleza. Y ese hombre pues se veía muy, sí, se veía que era alguien que era amigo del Señor, ¿no? Porque el Señor le mostraba cosas en las escrituras de ciencia y todo esto. Bueno, se me vino solamente porque desde ahí como que comencé a ver la naturaleza con esa otra óptica. Yo creo que Dios permitió eso porque, o si no, imagínense en ese ambiente tan frío y hostil, llega ese hombre, entonces ahí yo me interesé también por la palabra de Dios. Y aunque el libro sagrado del Señor no es un libro de ciencia, la naturaleza es el segundo libro de Dios, como dice la hermana White, lo cual nos anima a estudiarlo también con el Señor Jesús, la naturaleza, donde vamos a encontrar, como dice acá, muchas verdades eternas, muchas enseñanzas para la vida práctica, desde la mascotica que tenemos en la casa hasta la florecita que está en nuestro jardín o en los alrededores, todo nos va a enseñar del amor de Dios. Recuerdo yo siempre que lo leímos hace algunos sábados que a los niños y en los colegios deberían ser muchas de sus lecciones afuera en la naturaleza, ¿no? Y hoy en día, pues uno ve muchos, comentábamos que día me acordaba esta semana precisamente que los jardines botánicos y algunas cosas incluso para mostrarse cosas científicas sencillas, generalmente en las ciudades eso está muy abandonado y hay parques bonitos para eso, porque lastimosamente de la casa o del aula de clase sacan a los niños para un centro comercial y vino el tema porque llegamos a un centro comercial súper lleno de niños en un espacio muy reducido. Y me acordaba que incluso en Bogotá pusieron varias cosas de esas, ¿no? En el mismo centro comercial, como para que los niños encerraran en un salón y aprendieran del tránsito, de cosas así, que no estoy diciendo que no se pueda, pero como ya uno va al jardín botánico, a ciertas cosas y cada vez ve menos niños, como eso que generalmente son grandes hectáreas deberían haber más niños allá que en el poco espacio en una zona de juegos de un centro comercial, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido perdiendo eso poco a poco? Aún quedan padres que les gusta llevar a sus niños seguido allí, pero eso se ha ido perdiendo. Y bienvenida, hermana Leonora, el Señor la bendiga. Nos puede colaborar con el siguiente. Voy a acá que una cosita que se me olvidó. Respecto a esto que subrayé, la verdadera educación superior se obtiene estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Dice acá en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 14, párrafo 2, dice, nuestro tiempo
es precioso. Nos quedan tan solo muy pocos días de gracia, en los cuales prepararnos para la vida futura e inmortal. No tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados. Debemos temer la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. Y me acordó a este párrafo porque es una educación superior la que el Señor quiere que nosotros tengamos, y esa educación superior es algo que no es superficial, no es una lectura superficial, sino es un escudriñamiento y un estudio profundo. Entonces, pues para meditar en estas palabras que nos dice Joyas de los Testimonios. Hermana Leonor, ¿puede leer? La verdadera educación Un superior. segundito, que toca el Sí, botón. eso ya estuvo. Sí. Listo, ahora sí. Muchos enseñan que la sabiduría del hombre es superior. Ay, no se ve bien. Ya. Es superior a la sabiduría del Divino Maestro y se considera el libro de texto de Dios como anticuado, pasado de moda, carente de interés. Pero no lo consideran así aquellos que han sido vivificados por el Espíritu Santo. Ellos ven el inapreciable tesoro y lo venderían todo para comprar el campo que lo contiene. En vez de los libros que contienen las suposiciones de los autores reputados como grandes, eligen la palabra de aquel que es el mayor autor y el mayor maestro que el mundo jamás haya conocido, que dio su vida por nosotros a fin de que por su medio tuviésemos vida eterna. Sí, es cierto, cada día la Biblia la están haciendo a un lado, pero nunca, yo creo que nunca más irá a desaparecer, así sea que quiten los libros, pues en la mente de las personas que hemos conocido, pues algo se nos quedará. Y eso sí jamás nos podrán quitar lo que tengamos en mente. Y hasta en los colegios también ya han opacado la educación de la palabra de Dios, ya la religión que dan, ya creo que no la dan ya. Y sí, en algunos colegios ya no hablan, ya no dan esa clase, ni ¿sí? Sea como sea, pues algún enfoque había y algo se les queda a los niños, pero hoy ni siquiera lo nombran a Dios a los niños en ningún lado. Incluso ya en casas no se habla de ese Dios porque al niño no hay eh, que él solo mire y que cuando sea grande mire a ver qué va a pensar o qué va a elegir, pero nunca le hablaron de Dios. Y qué triste eso. Sí, así es. Y dice acá, el mayor autor, el mayor maestro, que dio su vida por nosotros. Tenemos la palabra de ese autor que es Jesús, porque por ese medio podemos tener la vida eterna. ¿Alguien más desea comentar algo antes de yo leer otro parrafito? Bueno, dice acá en Joyas de los Testimonios, el mismo tomo 3, en la página 11, algo impresionante. Dice, hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías, todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas, porque el tiempo está cerca. Nadie juegue ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Nadie permanezca ya en letargo, dice acá. Un segundo que me perdí.
en letargo, nadie permanezca ya en letargo y en el estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Asegurados de que estáis plenamente de parte del Señor. Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos, ¿quién podrá subsistir? Es ese tesoro que lastimosamente poco a poco ha sido quitado del mundo, ¿no? Y ha sido como reemplazado por otros a los que le llaman tesoros, ¿no? Como con otros libros, como decía acá. Y definitivamente esas verdades que se revelan en la palabra de Dios, como dice acá, son indispensables para el papel que iremos a desempeñar con nuestro Señor Jesús en las escenas finales de este mundo. Bueno, vamos a seguir. Hermana Lucy, bienvenida. El Señor la bendiga. ¿Nos puede colaborar con la siguiente lectura? Amén, sí señora, gracias. Buenos días para todos. Buenos días. Listo. Buenos días. Dice, Satanás obra en las mentes de los hombres y los induce a pensar que hay conocimiento maravilloso que puede ser adquirido fuera de Dios. Mediante razonamientos engañosos, él indujo a Adán y Eva a dudar de la palabra de Dios y a colocar en su lugar una teoría que los guió a la desobediencia. Y sus sofismas están haciendo hoy lo que hicieron en el Edén. Los maestros que mezclan con la educación que dan los sentimientos de autores incrédulos, siembran en la mente de la juventud pensamientos que los inducirán a desconfiar de Dios y transgredir su ley. Pocos saben ellos lo que hacen. Pocos se dan cuenta de cuál será el resultado de su obra. Este es el resultado de rechazar ese tesoro, la palabra de Dios. El hermano Esteban había abierto su micrófono. Recordando que la educación jesuita empieza a meterse en Estados Unidos en el siglo XIX y fuertemente, ¿no? La hermana White ya empezaba a advertir de esa educación superior, ¿no? Entre comillas, y que la vendían como superior y que hoy en día no la venden como superior, pero en realidad lo que hace es rebajar las facultades mentales y enseñarlo a uno a ser un autómata, un robot, a obedecer. No se enseña, o sea, no se despiertan las facultades del raciocinio, del cuestionamiento. Sí, nos pusieron un sistema educativo en el cual nos hacen como esclavos. Y a los que son, digamos, como aversados, como que los ven como inteligentes, los jesuitas los cogen para cumplir sus fines, ¿no? Para hacer empresas para ellos, cumplir una agenda con ellos. Y así, o sea, es que convierten como en marionetas. Y muchas veces nos vendieron la idea de que, no sé, Mark Zuckerberg o personajes así como Walt Disney, todo eran grandes emprendedores o el señor Ford, eran grandes ejemplos de emprendimiento y de educación superior, pero cuando uno va a estudiar realmente son marionetas de los jesuitas y muchos de esos hasta fueron marionetas MK Ultra para cumplir sus propósitos. Y Satanás, pues, induce a los jóvenes a pensar que el ir a una universidad es la última maravilla del mundo, ¿no? Entonces, donde le despojan a uno del conocimiento de Dios, le enseñan a uno a desconfiar de Dios, como dice acá, disimuladamente. Ese es el objetivo de las universidades. Cosa terrible. Gracias. A mí me hizo acordar algo acá porque dice mediante razonamientos engañosos. Y yo me preguntaba, bueno, acá se indujo a Adán y a Eva a dudar de la palabra de Dios, pero habla y que a colocar en su lugar una teoría que los guió a la desobediencia. Yo, en lo que entiendo acá,
cómo fue que se les indujo y esa teoría que los guió a la desobediencia, bueno, en el momento en que Adán y Eva tomó el fruto, que no se sabe cuál fruto bien era, pero le dijo a Adán, mira, o sea, no, lo que dijo la serpiente, que fue quien indujo a Eva, que no voy a morir. Entonces, ¿cómo ese razonamiento engañoso de que, exacto, no murió, pero era algo más profundo que ellos no entendían y Satanás se cogió de eso y fue un razonamiento engañoso, como siempre, un poco verdad y un poco mentira y logra confundir. Y como muchas veces, a veces, razonamos y el enemigo se mete ahí con engaño y cómo nos induce y nos coloca una teoría que puede tener mucho de verdad, pero tiene ahí alguito peligroso y ahí vamos, pues nos guía a la misma desobediencia, ¿no? O sea, él sigue trabajando de la misma manera. ¿Sí, hermano Esteban? Sí, es una aclaración. Es que cuando dice allí el Señor, el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Eso se iba a cumplir ese día. Ahí lo dice Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas. O sea, eso no es que, o sea, el enemigo les iba a hacer pensar de que no, pero sí, ese día se merecían la muerte. Pero por el plan de redención, el sacrificio de Cristo futuro, la entrega de Cristo, es que ellos tuvieron una opción. Entonces, sí iban a morir. O sea, así es el espíritu profecía. Merecían morir en ese instante por lo que habían hecho. Y dice también que la sencillez de la prueba que les dio el Señor, pues lo hacía más grave aún, porque era muy sencillo, era simplemente no comer de ese fruto del árbol. Entonces eso lo hacía más culpable, dice el espíritu profecía. Entonces sí iban a morir. Por la misericordia y la intercesión de Cristo no murieron. Bueno, yo quisiera aportar y a su vez hacer preguntas. Vemos que en la diapositiva pasada había algo, si me la devuelve un poquitico, Jessy, por favor, si es tan amable. Creo que era esa así. Dice, pero no los que consideran así aquellos que han sido vivificados por el Espíritu Santo. Y aquí habla de la sabiduría, ¿no? Entonces me llama la atención cuando la hermana Helen White dice que eso no sucede para los que por su gracia hemos sido vivificados por el Espíritu. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Qué quiere decir la hermana Helen White? Vivificados. ¿Qué es vivificados? Bueno, a mí se me vino a la mente Nicodemo. Y el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. No sé si tiene que ver con vivificar, es como volver a dar vida, volver a vivir. De pronto por ahí se relaciona. Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguien más? Sí, yo lo relaciono. Fortalecimiento. Qué pena. Dale, hermana Leonor. Fortalecimiento. Nos da más fortaleza y más fe en algo que nosotros estamos dudando. Yo lo relaciono un poco también con como el celular, ¿no? El celular necesita como revivir, ¿no? Como que esté uno constantemente cargándolo, porque si no, y haciéndole actualizaciones, entonces eso lo relaciono con vivificarse, ¿no? En cuestión de nosotros y nuestro espíritu. Ok, gracias. No sé si ustedes han a leer la Biblia para que podamos mostrarlo un poquito. Yo ahí le pedí el favor a Tommy y él me está diciendo Ezequiel 37 que nos habla de los huesos secos. Ahí está relacionado con lo que la hermana Helen White dice acá, que debemos ser vivificados por el Espíritu Santo. Y ahí era una profecía de cómo estaba el estado
digamos, no solo de su pueblo, de la tierra, de los habitantes de la tierra. Entonces, si podemos leer un poquito, por favor. ¿Vemos desde el inicio, hermana Alcira, o alguno en particular, algún Sí, versículo? sí, desde el Ok. inicio, ¿no? Ahí como para que Bueno. podamos entender un poco qué era lo que el Señor quería decir ahí. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos. Y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Hasta ahí. ¿Qué entendemos ahí? Eso tiene como doble aplicación, ¿verdad? Pues como para no leerlo todo. Pero en cuestión a esta aplicación, ¿qué nos quiere decir? Como que estamos secos, Elcira, necesitamos el Su Espíritu Santo. espíritu, para ser que vivificados. Hermanos, en la parte espiritual así nos encontramos, como estos huesos. Como muertos. Muertos, sí señora. Sin carne, sin músculos. Por eso era lo que decía Tommy, lo que le decía a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces uno mira este ejemplo porque eso tiene que ver con la resurrección final, que Dios levantará, pero pues ustedes saben que allá no tendremos la misma naturaleza, así que por eso cuando Dios entrega una profecía tiene un cumplimiento también espiritual. Y a pesar de que muchos conocimos el Evangelio tarde, a pesar de que muchos han nacido dentro del adventismo, pero no conocen a Cristo, podemos nacer ¿qué? De nuevo, podemos ser vivificados ¿por qué? Por su espíritu. Y entonces es maravilloso ver porque él vuelve y dice, oíd la palabra, ¿cierto? Lo que dice que oíd la palabra del Señor, porque por su palabra es que Él creó los cielos y la tierra y Él puede recrearnos. Ese es el mayor milagro que puede hacerlo. Hermanos, una persona que no es vivificada, y estoy hablando también dentro del pueblo del Señor, no tiene su espíritu, pues estas cosas que estamos leyendo de la sabiduría, de la educación, ¿de dónde viene? Pues no lo entendemos. Pero si tenemos el espíritu, podemos entender cosas maravillosas.
Anoche, curiosamente, es algo que sentí, pues que el Señor desea que ustedes lo vean. Me duré como 1 hora 45 minutos antes de acostarme, ver todo lo que hablaban sobre la creación, la naturaleza y el poder de Dios y el amor de Dios para con sus hijos, la tierra, la ancha faz de la tierra. Y entre esos pude aprender cosas tan maravillosas de que es real, porque Satanás nos quiere separar de la palabra, porque Satanás nos quiere separar de la naturaleza, porque ahí es donde nosotros realmente podemos entender que no somos unas islas aparte, todos estamos sincronizados, nosotros hacemos parte de esta naturaleza. Y ahí ponían ejemplos, hermanos, como lo siguiente. Decían, muchos creen que los pájaros no piensan, no tienen nada en el cerebro, en la cabeza que Dios les dio. Le dije, pero dijeron ellos, pero muchos de los que crearon los aviones, pues ¿de dónde tuvieron que ir? ¿A dónde tuvieron que ir? A ver cómo volaban los pájaros, para ellos poderlo ¿qué? Pasar y poderlo usar y poder llegar a la tecnología de los aviones. Pero entonces dice algo maravilloso, dice, pero los aviones, a pesar de todos los botones y todo lo que tienen, necesita torre de control, necesita alguien quien los maneje, pero los pájaros no. ¿Para qué? Para que los aviones puedan llegar a las rutas indicadas. Entonces decían, los pájaros no, los pájaros Dios, cuando los creó, les dejó en su cabeza ya cómo podían ellos ubicarse y localizarse y llegar a cierto lugar. Cómo podían ellos ser parte también de esa naturaleza, cómo los animales, los pájaros contribuyen dentro de todo esta, se me olvida ahorita la palabra, dentro de toda la creación y toda la naturaleza. Algo que yo no sabía, dice, cómo los truenos son necesarios. ¿Por qué? Porque los truenos cuando caen en la tierra fertilizan la tierra. Y yo lejos de imaginarme que eso fuera así. Y yo decía, Dios mío, qué maravilloso todo. O sea, todo tiene un porqué, un algo tiene, todo es para beneficio del ser humano y también de la creación de la tierra misma. Mira, por lo menos esta semana les comentaba a Tommy y Jessy un testimonio que me contaron, fue hermoso. Y el dueño de la finca tenía un perro, pero había otra finca, como hay otras fincas, un señor se le murió la esposa y el perro a la vez. Él quedó solo, creo que era un viejito. Y ellos tenían su perrito, era un golden grande, pero estaba todavía cachorro. Y decía él, y muchas veces se nos perdió el perro y a mí me tocaba 2 días irlo a buscar a las otras fincas hasta que lo encontraba. Todas las veces que yo lo encontraba, me daba cuenta que él llegaba era a esa finca. ¿Cuál finca? A la que el señor se le había muerto la esposa y su perro, que también era un golden. Y todo, decía él, y no era que nosotros lo tratáramos mal, pero nosotros quería que volviera y volvíamos, hasta que la última vez yo pude entender que resulta que ese perro quería acompañar a este señor porque estaba muy solo. Y hablé con este señor y le dije, ¿usted le gustaría quedarse con mi perro? Dice, ese señor lloró porque solo él tenía la soledad de vivir solo en esa finca. Sus hijos ya se habían ido. Y dice, para no hacerle largo, dice, allá se quedó, pero el perro viene todos los días que sale con el señor a pasear, a visitarnos. Entra, recorre la finca y yo siento que dice, estoy bien, pero me voy para allá porque debo estar allá. Y me mostró el video de cómo el perro llegaba y yo decía, Dios mío, qué maravilloso. Y Satanás quiere que nosotros vayamos a esa educación jesuita donde tú no puedes ni analizar ni pensar sino hacer caso. Es una educación militar. Entonces, prácticamente con esa educación lo que hace es que hay una ruptura para podernos conectar con el Dios creador de los cielos y la tierra, con el creador de la naturaleza.
Y por eso es que, llamémoslo, andamos es destruyéndonos nosotros mismos y destruyendo el mundo, porque no hemos entendido que somos parte, y una parte muy importante de la creación de Dios. Gracias. Amén. Voy a seguir compartiendo aquí. Hay algo que en lo que Elcira estaba diciendo y mi esposo me acordó también, que definitivamente el ser humano, nosotros mismos a veces no nos ubicamos y no sabemos el tesoro y el valor que Jesús nos ha dado al participar, como dice acá la hermana Elcira, participar en todo este plan que Él creó junto al Padre y no sabemos nuestro rol. Y los animales sí lo saben. Y me acordaba yo de un búho que tuvimos allí donde vivíamos 2 meses o más. Todos los días él llegaba en las noches, llamaba a la búa y la llamaba, a veces quedaba minutos y minutos esperando a que ella estuviera lista para salir. Se saludaban, muchas veces ya traía el alimento o se saludaban, ella volvía y él varias veces traía todas las noches alimento para ella. No ella, sino él. Supongo que ya estaba alisando el nido o ya estaban apoyando, no sabemos, pero más de 2 meses ahí. O sea, él cumplía su rol, él sabía exactamente lo que tenía que hacer y era paciente y eso nos enseñó muchas lecciones a nosotros de cómo los animales verdaderamente sí saben para qué fueron creados y no se aburren, no son pacientes, son perseverantes y nos enseña muchas lecciones definitivamente. Sí, lo que pasa es que Dios los codificó también. Y ellos saben para qué nacieron y cuál es el servicio, cuál es su función en este ecosistema. Desafortunadamente a nosotros, con todo esto de la educación, nos desconectaron y para programarnos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay algo aquí que yo me acordé y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. A ver, creo que es de este, no importa que nos devolvamos. Ay, ahora me perdí. Decía lo de Adán. Ah, ¿Quieres? aquí. Sí. Ah, ¿tienes algo que comentar del anterior? Sí, mientras buscabas ahí de pronto Sí. que una lección muy importante de ese huito que llegaba todos los días con su lombricita para dársela a su esposita, era ese rol del hombre que el Señor nos dejó para ser proveedores. Eso fue una enseñanza muy linda. Es es un rol que Dios le dio al hombre de proveer para su familia. Y el enemigo ha tratado de invertir ese rol, poniéndole a la mujer eh, cosas que no debe cargar y por las cuales muchas veces se enferma y sufre, porque no es el rol de la mujer el de proveer, es el rol del hombre. Ahí en esa sencilla figura de esos dos búhos, yo aprendí mucho de eso. Sin falta ese búho a las 7 de la noche más o menos llegaba y empezaba a llamar a su buita con cierto sonidito y ahí la buita salía y él le daba lo que tenía en el pico. Maravilloso esa escena, esas escenas que vimos con esos buitos. Gracias. Sí, hermosísimo. ¿Y a qué ha llevado el enemigo hoy en día? Tienen un hogar, tienen hijos y si van y consiguen otros, desechan el otro, no ayudan económicamente al otro. Mucho vemos de esos casos que ni siquiera en el reino animal se ven, hermanos, pero a eso ha llevado el enemigo. Acá yo quería detenerme un poquito a ver ustedes qué opinan. Yo lo hablo en mi experiencia. Acá dice, mediante razonamientos engañosos, él indujo a Adán y a Eva a dudar de la palabra de Dios y a colocar en su lugar una teoría que los guió a la desobediencia. Muchas veces yo lo dije incluso desde pequeña y a veces, ¿no? Uno dice, pero
pero es que fue algo tan sencillo, ¿no? O sea, tantos árboles que tenían, ¿por qué hicieron eso? Sí, algo como tan fácil, o sea, Dios les dijo, no, no coman de ese árbol y ya, o sea, se los dijo. Y créanme que si hoy en día el Señor pusiera un árbol en la mitad de cada ciudad o un árbol en la mitad del mundo, caeríamos en lo mismo, yo creo. Porque es que no se trata de eso, se trata de la conexión con el Señor y entender muchas cosas. Y en mi experiencia, no todas las pruebas, pero sí en su mayoría, es que tanto yo me apego al Señor y clamo a Él y trato de no desconectarme con Él y pido de su poder y de su Espíritu Santo, porque sin eso no se puede. Pero hay algunas pruebas, hermanos, que uno dice, o sea, pero ¿cómo fui? O sea, eran a veces tan sencillas después que uno lo analiza, que verdad es porque uno se aleja o se desconecta o baja la guardia, que es lo que pasa como lo que le pasó a Adán y a Eva, que uno dice, ay, pero tan fácil, ay, pero era solamente no coger de ese árbol. Es que nosotros somos iguales, en mi experiencia yo lo he vivido. Es la misma cuestión, el enemigo trabaja de la misma manera y nosotros no cooperamos, nos fresqueamos y ahí es cuando viene esa prueba que por más sencilla que parezca, pues no la pasamos, ¿no? Porque no la hacemos es con Jesús. Es algo que también recordé. Es que el problema radica en que Satanás siempre actúa así, en hacernos dudar de lo que Dios dice. Y uno dice, uy, pero ¿cómo así? Adán y Eva, pues lo vieron, ¿cómo dudaron? Imagínense qué nos espera a nosotros, que nosotros tenemos que ejercitar con la ayuda del Señor el músculo de la fe, ver al invisible y creer y obedecer. Y es que el truco está ahí. Una vez nos desconectamos con el Señor, de Él, nos apartamos de Él, entra la duda y Él está ahí presto. Y la duda nos lleva a la desconfianza. La desconfianza al miedo. Y sabes que hoy, y lo digo porque he escuchado, he tenido la oportunidad con el Señor de hablar con algunos hermanos, siempre, no ahora, y yo también he estado ahí, en el miedo. Y el miedo refleja que yo no conozco a Jesús. Y Dios permite que cosas sucedan, pues digamos desagradables para nosotros. Y pues claro, ahí surge el miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué comeré? Viene una crisis, ¿qué haré? Y sabes que he tenido la particularidad de ver hermanos que cristianos, llevan toda la vida acorralados con miedos. Y el enemigo los ha tenido encarcelados y no han volado porque no han conocido a Jesús. Por eso cuando conocí el testimonio de una señora, hermana de la iglesia, me acuerdo que yo iba a ese grupo de oración los jueves allá en Palermo, ella decía, hace 30 años que soy adventista del séptimo día, pero solo hace 10 años que soy cristiana. Solo a través de una situación difícil, decía la señora que ahí contó su testimonio, de verdad, tan difícil, tan dura, pude vivir una experiencia con Jesús. Pude entender quién es Jesús en mi vida. Y eso sucede en nuestra vida. Y lo digo por los eventos que se vienen, porque escrito está. Y ahí uno entiende cuando Pablo dice que él se alegraba también en las dificultades. Es difícil.
pero es necesario. Porque como le hablaba ayer en la tarde a una hermana, le decía, todavía lo podemos buscar y lo podemos ayudar. Perdón, lo podemos buscar y lo podemos encontrar a Jesús. Pero va a llegar el día cuando nuestro intercesor ya no va a estar en el lugar santísimo. Y si no nos hemos preparado hoy, no hemos querido aprender, no hemos querido vivir una experiencia plena con Él, nuestra fe va a fallar. Así, hermanos, que uno debe orar y decirle, Señor, prepárame y en medio de lo que venga yo quiero aprender a conocerte, pero no con miedos, sino con la certeza que tú no me vas a dejar solo o sola. No lo has hecho, escrito está. Y todo eso tiene que ver, eso está en la palabra, por eso es que hemos hablado naturaleza, palabra, naturaleza. Y a veces cuando el enemigo nos azota, le decía a esta hermana, ¿dónde están las promesas? ¿Cuánto tiempo pasamos y horas leyendo la palabra, pero no haciendo la propia para la vida de uno? Entonces vienen las dificultades, vienen los problemas. ¿Y dónde están las promesas? ¿Dónde está para que tú en ese momento que el enemigo viene azotándote tan fuerte, reclames promesa? No porque tú estés bien por encima de todos, sino porque escrito está y tu vida está a cuentas con el Señor. Y Él es fiel. Y eso es lo que el enemigo hace, hermanos. Entonces, claro, cuando nos azota de un lado para otro, de un lado para otro, ahí evidencia muchas cosas que no conocemos a Jesús. Gracias. Amén. Gracias, hermana Elcira. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Dice, un estudiante puede cursar todos los grados de las escuelas y colegios de nuestra época. Puede dedicar todas sus facultades a adquirir conocimiento, pero a menos que tenga un conocimiento de Dios, a menos que obedezca las leyes que gobiernan su ser, se destruirá a sí mismo. Por hábitos erróneos pierde la facultad de valorarse, pierde el dominio propio, no puede razonar correctamente acerca de los asuntos que más íntimamente le conciernen. Es descuidado e irracional en la forma de tratar su mente y su cuerpo. Por hábitos erróneos se arruina. No puede obtener la felicidad, pues su descuido en el cultivo de los principios puros y sanos lo coloca bajo el dominio de hábitos que destruyen su paz. Sus años de estudio abrumador se pierden porque se ha destruido a sí mismo. Ha empleado mal sus facultades físicas y mentales y el templo de su cuerpo se halla en ruinas. Está arruinando para esta vida y para la venidera. Pensó obtener un tesoro adquiriendo conocimiento y sabiduría terrenales, pero por dejar a un lado la Biblia, sacrificó un tesoro que vale más que cualquier otra cosa. A mí me impactó mucho este párrafo, es tremendo. Y como que acá lo subrayé, dice que a menos que tenga un conocimiento de Dios, a menos que obedezca las leyes que gobiernan su ser, se destruirá a sí mismo. Sus años de estudio abrumador se pierden porque se ha destruido a sí mismo. Y recordaba ahorita el caso de Salomón, ¿no? Cómo fue que él mismo le pidió sabiduría al Señor. Porque, bueno, acá vemos mucho de la inteligencia, ¿no? Que se puede tener inteligencia, pero no sabiduría. Pero en el caso de Salomón, él pidió sabiduría, el Señor se la concedió.
pero cómo, en qué momento se desconecta del Señor Jesús y cómo con hábitos erróneos, como dice aquí, y con muchas cosas, con esa desconexión del Señor, empezó a destruirse a sí mismo. Y eso mismo es lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Como dice acá, menos que no obedezcamos las leyes que gobiernan nuestro ser, y a menos que, como dice la hermana Alcira, que me acordé ahorita, que conozcamos a Jesús, el ser humano va a ir directo siempre a la destrucción, siempre se va a querer destruir a sí mismo. Entonces me lleva mucho a meditar porque es que sin el Señor Jesús constantemente que esté a nuestro lado, que nosotros lo incluyamos en nuestra vida y que esté dirigiendo nuestra vida, nosotros vamos directo a la destrucción. Y eso cada vez, a medida que se vaya acercando su venida, y como dice la hermana Alcira, que va a haber un momento en que no va a haber más intersección, no, ya no va a estar ahí, eso cada vez se va intensificando más. Cada vez, si no nos entregamos a Él, nos vamos destruyendo más. Por eso Él a veces en algún momento de nuestra vida, como la hermana Alcira nos comenta varios testimonios y en nosotros lo hemos vivido, como el Señor a veces decimos, Él hace cualquier cosa por nuestra salvación y a veces cualquier cosa es hacernos pasar por momentos duros en cualquier aspecto de nuestra vida que nos despierten y que nos haga buscarlo a Él y nos demos cuenta que nosotros nos estamos destruyendo a nosotros mismos y a otros y que la solución está en Él, que lo miremos a Él, que lo conozcamos a Él. Yo tengo una pregunta para todos, si la podemos armar entre todos. Y es que uno siempre ha leído y dice, a menos que obedezca las leyes que gobiernan su ser. Y cuando hablan de leyes, yo siempre he escuchado la reforma por solo la alimentación, la comida. ¿Ustedes cuáles creen que sean otras leyes? Yo estoy poniendo comida, alimentación, pero ¿cuáles son las otras leyes que nosotros no obedecemos? ¿Sí las tenemos claras? Una de esas leyes, por ejemplo, de la salud es acostarnos, ¿sí? A dormir temprano, ¿sí? Cada vez que nosotros nos acostamos tarde, pues resulta que nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿sí? Entonces, muchas personas violan esas leyes de la salud que están escritas. Y por eso es que muchas veces esto me transporta a cuando yo era instructora en el SENA, ¿sí? Mis chicos del SENA llegaban con esos ojos todos dormidos y pesados. Y entonces yo les decía, bueno chicos, ¿por qué creen ustedes que están así como son soñolientos, ay, como con esa pesadez física y con esa pesadez mental, que no querían ni leer? Y muchas veces les preguntaba, bueno, ¿qué libros están leyendo hoy en día? Y eso me nombraban muchísimos libros. Y entonces les dije yo una vez, bueno, ¿y por qué experimenten el leer la Biblia? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Quién nos creó? ¿Cuáles son esos hábitos saludables que debemos practicar? Y entonces habían poquitos de 30, habían por lo menos 2 o 3 personitas. Ellos son menores de edad, la mayoría de los chicos del SENA que yo tenía menores de edad. Y como 2 personitas ahí que yo he leído la Biblia y otros no, y soltaban la risa, ¿sí? Entonces yo les decía, si ves que debemos cuidar la salud. Entonces les preguntaba, bueno, ¿a qué hora se acostaron? Unos que a las 11,
otros que a las 12 de la noche. Entonces les decía, no cojan esos malos hábitos erróneos porque están destruyendo el cuerpo, la mente. ¿Ah? Porque la mente está dentro de esos cuidados que se debe tener, ¿sí? Entonces, habían mujeres, más que todo las niñas, que me decían, profe, qué bien, usted es la única que nos enseña, que nos dice, que nos muestra, que nos da consejos, porque realmente esto nunca lo hemos escuchado de los demás maestros. Y usted es la única que nos dice que tenemos que leer la Biblia, que es el mejor libro del mundo, que cómo fuimos creados. Entonces yo les decía, bueno, pero primero que todo, por favor, practiquen estos buenos hábitos de acostarse en temprano, de tan pronto se levantaron, consuman una frutica, porque ahí están las vitaminas, los minerales. ¿M? Entonces ellos soltaban la risa porque decían, no, nosotros tan pronto nos levantamos 11, 12, lo primero que nos tomamos es una Coca-Cola con pan. Entonces todo eso me dolía el corazón porque yo decía, ay, nosotros los padres estamos dándole un mal ejemplo a nuestros hijos y estamos tan contaminados que por eso estamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Y nuestra conciencia está muerta porque no podemos ser un buen instrumento de direccionamiento para nuestros hijos, porque si ellos nos ven acostarnos tarde, pues claro, ellos también dirán, no, mi mamá acuesta tarde y mi papá, pues yo también, ¿sí? Así sea chateando o hablando con alguien. Entonces, estamos ahí practicando los malos hábitos, ¿sí? Hay malos hábitos erróneos, erróneos. Y no solo eso, que el acostarnos tarde, hay muchos más malos hábitos, que es lo que están haciendo o está deteriorando nuestra mente, nuestra vida espiritual y la salud mental, sí, que es la más importante, la salud mental, ¿sí? Porque pienso que si estamos bien mentalmente, pues el resto va a estar bien, bien cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, yo sigo orando por esos jóvenes con los que yo tuve contacto, ¿sí? Y, y bueno, algún día el Señor me podrá dar las cosas buenas que se hicieron con esos jóvenes del SENA. Bueno, alguien más, por favor, que pueda decir qué otras Sí, leyes aparte, qué leyes ustedes creen, para no irnos como al detalle, que rigen nuestro ser, que gobiernan nuestro ser. hay una que no sé si está en lo correcto, pero es la primera que se me vino a la mente. Y de ella, como dice acá, dependen toda la ley y los profetas, y eso yo lo encontré en Mateo 22, 36, 40, que dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, que es el que yo me acordé, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros no sabemos qué es amar a Jesús y tampoco sabemos qué es amar a nuestro prójimo. Y por ende, pues tampoco sabemos amarnos a nosotros mismos. Y por ende tampoco sabemos comer saludable, ¿sí? Porque si no, no practicamos esas cosas que está diciendo Jessica, mucho menos en el comer, ¿sí? En el dormir, en el vivir. Sí. Y también sí que me enfoco mucho en amarás a tu prójimo como a ti mismo porque lo decimos, sí decimos yo quiero a esta persona, tengo a tal amiga, tengo a tal hermano, incluso a nuestra familia, pero de verdad cuando no, cuando dice nos toca la vida por nuestro amigo, por nuestro hermano, damos lo que sea, lo ayudamos, realmente no sabemos qué es eso. O sea, necesitamos del Señor para que poco a poco nos ha ido enseñando, pero pensamos que amamos, pero no amamos. ¿Alguien más? Es que
O sea, yo últimamente, hermanos, quiero decirles, he aprendido muchas cosas con el Señor. A veces uno se queda solo con los malos hábitos de alimentación, se queda uno con los 8 remedios que no son remedios, sino que son leyes que están intrínsecos, o sea, están en nuestro cuerpo. Dios los dejó así como se los dejó al pajarito esa localización y ubicación cuando ellos vuelan. Sabe que Él también nos dejó muchas partes que no solo es físico, sino que es emocional, sentimental. Y a veces no entendemos, como hablaba el caso de Lucy y esos niños, por qué se acostaban tan tarde. No, hábitos de los papás. ¿Por qué no comen saludable? Porque eso es como un comienzo de muchas otras cosas que van a empezar a afectar su propio cuerpo. Y yo pienso que hay una parte que nosotros no hemos aprendido a explorar con el Señor. Y es nuestro estado emocional. Y muchos de esos malos hábitos de alimentación, aparte que son heredados, son problemas que vienen en el pasado y que no se han podido solucionar. Son también cargas que hemos heredado de nuestros papás, padres, maldiciones, y que el Señor desea romperlas. Pero nosotros, como no conocemos, porque a veces miramos lo superficial, pero lo de adentro, que solo Dios lo conoce, a veces esos comportamientos extraños de las personas que nos rodean, inclusive los comportamientos de nuestra propia familia y de nosotros mismos, que no entendemos de dónde vienen. Y que a veces, cuando ya vemos que han llegado al alcoholismo, a la drogadicción, a otros vicios, esos empezaron hace rato, pero uno no se ha empezado a parar a mirar qué pasó con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, conmigo misma. ¿Dónde arrancó eso? Para que hoy esa ley esté rota, esté dañada, y es tan difícil, y lo peor que a veces uno ve que va llevando a la ruina o lo va llevando uno a la ruina, y uno no sabe ni cómo ayudar. Entonces, yo sé lo de las leyes de alimentación, pero también sé que hay una parte emocional, porque es que nosotros no solo somos carne, cuerpo, somos mente. Y a veces la mente de nosotros, por lo general, hermano, aquí no hay nadie que no se salve de esto, porque desde que entró el pecado, hay una afectación en la niñez, traumas en la niñez. Para algunos pueden ser cosas pequeñas, pero esa cosa pequeña lo traumó y nadie la trata. Y entonces a veces llegan a decir, hermano, pero ¿usted por qué tiene este hábito? ¿Usted por qué llegó a tal cosa? Pero nadie ha tratado eso, hermanos. Y a veces cuando uno se le acerca a la gente, uno no sabe cómo ayudar, porque cada uno es un mundo tan grande y tan independiente que el único que lo conoce es Jesús. Y si Dios le pone a uno un caso en la mano de uno tiene que estar muy pegado al Señor para poder ayudar a esa persona. Porque por lo general, estas leyes que se rompen vienen con unos problemas emocionales, mentales en el pasado. Satanás lo ha sabido hacer muy bien, al haber destruido las familias, al haber madres solas, cabezas de hogar, el trabajo, el sueldo malo, niños solos sin que nadie los cuide. Muchos han sido tocados, abusados. En fin, hay una infinidad de cosas que cuando uno llega directamente a las leyes a decirles, oiga, hagan esto, dejen esto, hermanos, hay algo que viene atrás y que está enfermo y está dañado. Y es difícil.
como así como cuando ya llegan a la drogadicción o el alcoholismo y otros hábitos, otros vicios que no se hablan, pornografía, bueno, tanta cosa. ¿De dónde salió? ¿De dónde arrancó eso? Y con la ayuda de Dios hay que ir a la raíz, no lo superficial. Cuando ya se quebranta una ley, esto viene de atrás, esto no viene de ahora. ¿Qué sucedió? ¿Cómo como mamá ustedes pudieron haber afectado a sus hijos? ¿O cómo nosotros hemos podido afectar a nuestros papás? Y ese es el momento en el que debemos sanar, ser liberados. Y esas leyes se rompen desde que entró el pecado. Y por eso le digo que el ser humano es muy complejo, hermanos. Poder entender esas leyes no es así de sencillo. Y cada caso solo se debe tratar, obvio, un escrito está y con la guía del Señor. Entonces, traté como de tocar un poco las leyes porque ahí queda y uno, oiga, ¿usted por qué no obedece la reforma pro salud? ¿Usted por qué todavía sigue con este vicio? ¿Usted por qué todavía, qué te digo yo, viste mal, joya, yo qué vas a saber? No, eso es consecuencia del pasado. Y entonces ahí es cuando el Señor desea que nosotros vayamos a Él y que en mi caso, que le pertenece al Señor, nos pongamos a cuentas con Él para que Él venga y me ayude a solucionar estos asuntos. Y yo empezar esas leyes a cumplirlas con la ayuda de Él, a entrar en armonía mi ser, mi mente, cuerpo y alma, porque somos un ser completo, nosotros somos complejos, pero el Señor nos dejó completos. Y tratar esto es fuerte, hermanos, y esto se llega cuando uno pasa mucho tiempo con Dios, la palabra, poder entender a la gente, por qué reaccionan así, qué sucedió en su niñez, qué pasó en esto, porque yo no puedo llegar a imponerle esto cuando él está bloqueado en el pasado por esto. Y eso es maravilloso, hermanos. Yo le digo, yo he tenido que aprender muchas cosas con el Señor y hoy lo hablo porque Él empezó conmigo mismo. Yo he podido ayudar a los que Dios me pone, pero todavía me falta, pero ahí voy, y la verdad es maravilloso empezar uno a mirarse con el Señor de esa manera. ¿Qué hubo en mi pasado que me afecta hoy? Hoy estoy bloqueada con esto, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy hiriendo mi propio cuerpo? ¿Por qué me estoy destruyendo? Y sin darme cuenta, estoy quebrando todas las leyes que tú dejaste. ¿Qué pasó en mí? Entonces ahí empiezan a salir miedos, temores, que no conozco a Jesús, que me cuesta cosas y así. Y ahí empieza el Señor. Y es maravilloso. Y ahí es donde nosotros llegamos a necesitar lo que les he dicho hace tiempo, hermanos, la gracia para vencer nuestros malos hábitos, pero esa es la gracia que procede del Señor. Pero Él no te va a dar esa gracia hasta que tú tengas una experiencia con Él, hasta que tú entiendas tu condición con Él, y ahí seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. 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 Quiero decir algo de todo lo que he escuchado y con referencia a lo que la hermana Alcira dice, y yo pienso que, bueno, primero, para poder, digamos que no identificar, o bueno, sí, identificar esas leyes, nosotros tenemos que tener una comunión con Dios, ¿verdad? Y lo que decía Jessica ahorita, el primer mandamiento y la primera ley es ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Como este mundo ha sido tan pervertido por Satanás, lo que nosotros buscamos es
digamos que embellecernos por fuera. Hay que comer bien para tener, no sé, la piel linda, para, digamos que no deformar mi cuerpo, estar flaca, bueno, un montón de cosas. Pero digamos que nosotros somos el reflejo de nuestro interior, ¿sí? Y así como decía Elcira, si nosotros no tenemos una comunión íntima con Dios, pues nuestros errores del pasado que se están reflejando en el presente, pues nunca los vamos a aceptar y a corregir desde el arrepentimiento, ¿no? Porque muchas veces, o lo digo por mí, muchas veces tú dices, ay, no, ay, dije una grosería, bueno, ya, Dios, perdóname, perdóname, persona a la que te dije la grosería, pero es como un perdón vacío. En cambio, cuando tú sientes ese dolor que es causado por el arrepentimiento, dices, Dios mío, no sé, mejor dicho, tu alma se arrastra por querer el perdón de Dios y por obtener el perdón a las personas que les hiciste daño. Pero lo que pasa es que nuestro corazón es tan egoísta y tú dices, ay, no, yo actúo así y pues el que me quiere me tiene que querer así con todos mis defectos. Sí, claro, Jesús lo hace, pero hasta que tú no te corrijas de adentro, tú ni siquiera vas a poder amar a Dios ni a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú eres el reflejo de lo que hay en tu corazón, pues jamás vas a decir sí o aceptar de verdad y desde el amor, decir, sí, no, yo tengo esta falencia, Dios mío, perdóname, no quiero volver a ser así, mejor dicho, me he causado tanto daño, pues primero a Él, porque claramente nosotros sabemos que cada vez que fallamos, o sea, no somos conscientes de decir, oiga, sí, yo fallé, de que ahí está Satanás diciéndole a Jesús, uy, ese es el cristiano que usted dice, ese es su hijo. O sea, como que nos falta tener esa conciencia de primero que Satanás está como que con nuestras acciones desprestigiamos a Jesús, nos desprestigiamos a los que nos rodean y sobre todo a nosotros. Entonces, cuando nosotros, o sea, a lo que hoy es que si nosotros no le entregamos el corazón a Dios y a Jesús, admirando ese sacrificio tan grande que Él ha hecho por nosotros, pues uno, lo desprestigiamos a Él, dos, desprestigiamos a nuestro prójimo y tres, a nosotros mismos. Porque cuando leemos la palabra, lo hacemos, o sea, como que lo hacemos de manera vacía, que esa semilla que hay en nuestra vida no crece, pues no vamos a tener frutos. Y claro, lo que estamos estudiando acerca de todo el tema de cuáles son las leyes, o sea, claramente todo, si nosotros como que no le hallamos ese propósito en nuestras vidas, pues eso va a ser muy vacío. Claramente en la Biblia dice también, el corazón alegre hermosea la cara, pero el espíritu triste, pues seca los huesos, ¿no? Y nosotros, y ahí yo entendí cuando leí eso, es que a pesar de si nos pasa cosas buenas o nos pasan malas, todo es para bien, que eso también lo dice en la Biblia. Y a pesar de que pasemos pruebas, tenemos que confiar porque ese pensamiento positivo no es que sí, todo me va a salir bien, todo me va a salir bien, no, es la confianza que tenemos en Dios. Mejor dicho, es que la Biblia te habla tanto, solamente que como que a veces nosotros no sabemos interpretar, que no es solo el bien, pues, o claramente y principal nuestra vida espiritual, sino que todo lo que dice la Biblia es tanto para nuestro bien espiritual, nuestra salud mental y nuestra salud física. Por eso, qué bonito, Elcira, que y a todos los que han hablado y expuesto la palabra de Dios, como que seamos más conscientes de que no solo es vida espiritual, sino que es algo tan, como la palabra, como tan integral para nuestro bien. Así es. Y tenemos que claramente pedirle a Dios que nos ayude a poder escuchar
y ver en su palabra todas estas leyes que Él nos deja. Déjame un momentico, solo de un ejemplo o dos ejemplos que el Señor te sea que, porque uno a veces debe dar los ejemplos de lo que uno ha vivido, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo tenía una lucha muy dura con el queso, dura. Y yo soy del Huila y allá los bizcochos, el quesillo, todo eso. Y, o sea, yo lo había dejado por mis propias fuerzas, porque las leyes, porque esto. Pero un día el Señor me mostró que había algo que venía de atrás en mi vida del por qué yo no podía dejar el queso. O sea, era una adicción. Todo fue yéndose poco a poco. Pero faltaba una parte, era una adicción que solo yo lo sabía lo que tenía y en el queso. Y un día el Señor me mostró de dónde venía eso. Resulta que en mi niñez, uno de los recuerdos más hermosos que tengo es comiendo queso, bizcocho, llamémoslo así, queso, en el regazo de mi abuela. Mi abuela conmigo fue algo que pues no duró mucho, yo la verdad murió cuando estaba muy pequeña, pero yo quería todavía retener como ese olor, ese amor, eso que venía de pequeña y que yo me había bloqueado y yo quería seguir, o sea, cada vez que yo consumía eso, mi inconsciente se iba para allá. Y es cuando yo empiezo a entender, y hermanos, esas cosas cuando Dios te empieza a mostrar, tú lloras, porque tú no te habías dado cuenta, la falta que te hacía tu abuela. Esos lutos que uno dice que vive un niño, que uno cree que el niño no vive un luto, sí, el niño vive un luto, pero yo no lo había superado, no lo había llorado, no lo había hablado. Y después de eso, de esa relación con el Señor, de hablar con Él y llorar, porque uno llora, sucedió algo maravilloso de un momento a otro, porque poco a poco le dije, yo quiero que salga de adentro, que yo también sea sanada porque yo me bloqueé en mi pasado. Y así hay muchos bloqueos en nuestra vida, hermanos, pero le digo que eso solo Dios se lo puede mostrar, ¿no? Eso no, digamos, el queso es una consecuencia de algo que yo tenía en el pasado. Y entonces, poco a poco, yo ya puedo pasar al frente donde ven un pan de bono, no se me hace agua la boca. Yo no voy a decir, ay, no, nunca lo voy a comer, no, yo hasta allá no llego, pero estoy viviendo mi experiencia y pude entender. Y lo más maravilloso, fui libre, me liberé, porque todos cargamos cosas del pasado que uno ni cuenta se ha dado. Entonces, a veces cuando vemos gente alcohólica o gente que toma mucho licor, hermano, lo hacen porque algo sucedió en un cierto punto de la vida. Pudo haberse sentido que no era querido por uno de los papás. Pudo haberse sentido, ¿yo qué voy a saber? Tanta cosa que puede pasar. Pero cuando usted tiene esa intimidad con el Señor, esa relación, el Señor no va por encima como si fuera una varita mágica. Toma el cira, ya no vas a volver a comer queso. No, Señor, venga, nos ponemos a cuentas. Yo te voy a mostrar que tú te bloqueaste, que tu ser se quedó en el pasado en este aspecto, pero yo deseo sanarte. Deseo que tú sueltes el pasado, sueltes, si es preciso, llore. Ven a mí, yo te sano y te quito ese peso de encima. Por eso muchos cargamos, hay unos dolores de espalda, de cabeza, o a veces no hay esos dolores, pero uno se siente pesado. Y es porque uno viene cargando cosas que uno ni se había dado cuenta. Entonces, cuando tú tienes algo que solo tú lo sabes, que estás luchando y no has podido, ve a Jesús y dile, ¿por qué no puedo? ¿Qué hay en mí que retengo y no suelto esto? El Señor otro día me enseñó, quiero dar esos dos ejemplos porque siento que ahora me lo recuerda el Señor. Yo iba en la calle, iba una familia, iba un niño. Y el niño estaba hablando, pero el niño era ignorado.
y el niño empieza a gritar. Su ira se sube para ser escuchado. Y yo me quedo mirando y observando, hermanos, y ni los papás se inmutaron y pudo haber gritado, su ira llegó a lo máximo, el mal genio. Y ya cuando ya estaba así, ya como que, él existe, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Sabe que eso genera un trauma en un niño? Y cuando el niño ya llega a la adolescencia, a la adultez, ese niño ya no sabe comunicarse. Ese niño se comunica con los gritos, con la ira. Ese niño de las leyes, desde que empezó de bebé, de pequeño, el niño ese empezó a afectar las leyes. Y leyes que a la vez de que afecta a su cuerpo, porque la ira no es buena, está afectando a los que lo rodean. Pero cuando Jesús va a uno a decirle, hey, el ira es un mal genio, su ira, ¿de dónde viene? Venga, lo miramos. Resulta que tú viviste algo similar, resulta que tú tuviste esto, resulta eso. Y dice, Dios mío, terrible. Y como hemos escuchado, sí, y no es para que estemos juzgando a nuestros papás, porque aquí nacimos sin manual. Y como estamos despegados, que es lo que ha hecho el enemigo del Señor, pues claro, no sabemos cómo manejar nuestra propia vida. Las leyes, porque nosotros somos integrales, que hay en nuestro cuerpo. El hecho de que yo coma esto, el hecho de que yo me vista, el hecho de que yo me ponga, eso es consecuencia de cosas que vienen en el pasado. Gracias. Amén. Ojalá podamos seguir meditando en todas estas palabras que se han dicho hoy y toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor, que el Espíritu Santo nos ha dado palabra hoy. Y bueno, colocar el siguiente himno. Es muy bonito que lo podamos meditar también, que habla sobre la oración y tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer, porque es un medio que también el Señor ha utilizado por donde nos conectamos con Él, hablamos con Él. Y como dices, este himno es como un jardín, es como un bello jardín donde Cristo nos ofrece quitar nuestras cargas, que es lo que estábamos hablando, nuestras penurias, donde se nos va a ofrecer gozo y también donde Cristo nos invita a implorar su bondad y su perdón, donde Cristo también nos enseñará qué es lo que tenemos que perdonar y pedir perdón también a muchos. Entonces vamos a cantar Jardín de Oración. Ay, jardín memorable y hermoso,
sitio